Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda epístola de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. En este capítulo 3, Pedro está hablando acerca de la venida del Señor. Y había algunas personas que se estaban cuestionando por qué tardaba en venir. Y Pedro dice en el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Hemos estado hablando de muchas cosas y la semana que entra vamos a hablar de los diferentes tipos de arrepentimiento que hay. Pero hoy nomás quiero que les quede el concepto claro de lo que es el arrepentimiento. Aquí el apóstol Pedro estaba diciendo que el Señor no retarda su promesa. O sea, cuando Él venga, Él va a venir. O sea, Él ha prometido que un día va a venir y va a venir con poder. Y así va a ser. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Si nosotros queremos ponerle fechas a la venida de Cristo, pues nos vamos a enfrentar un grave problema, de que nadie sabe la hora, nadie sabe el momento cuando Cristo va a venir. O sea, nadie tiene ese conocimiento. Entonces, si nosotros le ponemos fechas, pues va a pasar lo que generalmente le pasa a aquellas personas que ponen fechas. Dios no viene. ¿Por qué? Porque Dios no va a adelantar su promesa ni le va a trazar conforme a las personas. Él tiene determinado la hora, el día, el minuto exacto en que Él va a venir. Ni antes ni después. Algunos la tienen por tardanza. Otros quisieran que nunca viniera, pero la promesa va a llegar. ¿Y por qué Dios no retarda su promesa? Porque Él es paciente para con nosotros. O sea, hay algo que se llama la paciencia, que en el griego es macrotumeo, que quiere decir muy paciente, una muy larga paciencia. Aquel que es paciente soportando injurias y ofensas de otro. Tardo para enojarse, tardo para contestar. Y si pudiésemos poner el ejemplo de una persona que es paciente, pues imagínate a una persona que va a que lo atienda un médico. Y entonces llega y lo primero que ve son como 20 adelante de él. Entonces los ve y calcula el tiempo y dice, ¿cómo va a tener que esperar? Y entonces él se espera, paciente, ¿sí? Hasta que le llega su turno y le toca pasar. Bueno, ahí la persona lo único que hizo fue esperar su turno. Pero imagínate esa persona que hubiese llegado al principio y que el médico no lo hubiera querido pasar a él en el lugar que le tocaba, sino que de repente sale el médico y ve quién es primero y se da cuenta que es él y pasa el que sigue y luego el que sigue y luego el que sigue, y de repente la persona está ahí y la gente empieza a burlarse de él. ¿Sí? Es que el médico no te quiere pasar, y de repente sale el médico y pronuncia su nombre y el paciente dice, ya me toca a mí, y le dice, ¿quién es fulano? Se va a tener que esperar otros 5 puestos, porque ahorita voy a atender a mis recomendados. Imagínate que esa persona tuviese una gran necesidad y que dijera, ni modo, me tengo que esperar hasta que me toque. Eso es ser paciente. Es aquella persona que no se va a apresurar ni se va a tardar, y aún así tiene que soportar injurias y ofensas de otros. Tardo para enojarse, tardo para
contestar. En esta semana platicaba yo con un paciente mío de más de 70 años y en eso algo le dije, la Biblia dice esto. Y me dice, ¿es usted católico? Le digo, no, soy cristiano. Y empezó una disertación acerca de la Biblia, de que no era la verdad, que todos tenían un montón de Biblias, que la Biblia era diferente. Y le dije, ¿usted ya leyó la Biblia? 5 veces la he leído. ¿Quién sabe si es cierto? Me dijo, 5 veces la he leído y la Biblia no creo yo que sea la verdad de Dios. Dice, yo creo en un Dios y creo en un Dios que hizo todas las cosas. Dentro de mí pensé que este hombre leía sobre metafísica. Y entonces le empecé a hablar del amor de Dios. Le dije, no, pues Dios nos ama y ha manifestado su amor por medio de su Hijo Jesucristo. Pero él neciaba con sus argumentos, hasta que le dije, no te niegues la oportunidad. O sea, no te niegues la oportunidad y pregúntale a Dios si la Biblia es su palabra de verdad. Y hasta que le dije, o crees en Dios o no crees en Dios. No, sí creo en Dios, pero no como tú crees, dice. Yo creo en un Dios que es el que hizo todas las cosas. Le digo, y ese Dios todopoderoso, ¿tú crees que no tenía el poder suficiente para guardar su palabra y la esencia del mensaje hasta nuestros tiempos? Digo, porque tú piensas que Dios hizo el universo, sí. Bueno, ¿por qué no puedes creer que el mismo Dios que hizo el universo tiene el poder suficiente para qué? Para que su palabra llegue intacta a tu vida. Dice, pues no creo. Le digo, no tienes la oportunidad, pregúntele a Dios qué quiere de ti o qué quiere para ti. Y era una persona de más de 70 años. ¿Sí? Más de 70 años. Yo no sé si a ese hombre en algún momento de su vida le habrán predicado el Evangelio. O yo no sé si cuando él dice que leyó la Biblia 5 veces, no le brilló la Escritura. ¿Quién sabe con qué espíritu habrá leído la Escritura? Quizás buscando errores, o buscando contradicciones, o buscando con quién discutir, y no la leyó realmente para saber si Dios quería algo para él en su vida. Creo que tenía 73 años, si mal no recuerdo. Entonces digo yo, qué paciente ha sido Dios para con este hombre. Qué paciente. ¿Qué quieres de mí, Dios? Ojalá y este hombre aproveche la oportunidad que Dios le da para la salvación de su alma. Y yo le decía, yo no te voy a convencer. Yo no tengo el poder de convencimiento. El Espíritu te puede convencer. Si tú eres honesto con Dios y le preguntas, ¿qué quieres para mí? Seguramente Dios te va a responder. Quién sabe si este hombre en su corazón lo haga. Pero yo me he dado cuenta de una cosa, ¿qué paciencia tiene Dios para con los seres humanos? ¿Qué paciencia, no? O sea, ¿cuántas personas de esa edad desean en su corazón con maldades, ¿no? Y Dios no los ha borrado de la faz de la tierra. ¿Con qué? Paciencia. La misma que tuvo contigo y conmigo y con todos, porque Dios no quiere que ninguno sea destruido. Dios quiere liberarnos de las miserias, no solamente de esta vida, sino del infierno, de ese lugar de ruina. Y eso es algo que debemos de agradecer a Dios en este día. Qué paciente es Dios. Porque si Dios fuera como tú o como yo, ya hubiéramos retacado el infierno de personas. Créemelo. Créemelo. A veces yo cuando escucho hablar a algunas personas y me dicen cosas y me asombro y digo, no somos nada tolerantes. Es más, somos muchas veces hasta atrabancados para emitir juicios. Dios no es así, Dios es paciente. Dios tiene un deseo en su corazón. ¿Y cuál es ese deseo? Juan 3:16, salvar al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, esa paciencia nace de un corazón que ama. Y de ese mismo corazón nacen muchas bendiciones para con nosotros. La paciencia, la benignidad, el amor. ¿Sí me entiendes? Y de ese corazón que debemos tener nosotros, deberían de salir muchas cosas, como la mansedumbre, la humildad, la justicia, amor al mundo. Y cuando se refiere al mundo, se refiere al cosmos, la tierra, los que habitamos en la tierra, los seres humanos, tú, yo, él, ellos, nosotros, todos somos la causa de que Cristo haya venido a esta tierra a morir por nosotros. Esta palabra amor en el griego significa agape, o sea que es un amor desinteresado. Es el amor descrito en 1 Corintios 13, que te da las características del amor. Todo lo sufre. Pero volviendo al texto inicial, dice que Dios es paciente y que Él no quiere que nosotros perezcamos. ¿Sí? Dios no quiere que nosotros muramos. Dios no quiere que nos vayamos a morir sin la oportunidad de ¿qué? De arrepentirnos. Porque aquí la palabra lo dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No dice a la salvación, dice al arrepentimiento. ¿Por qué crees tú que no dice salvación? Porque si no hay un genuino arrepentimiento, las personas no se pueden salvar. ¿Sí te queda claro eso? ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles y el mensaje de Juan Bautista y el mensaje de Jesucristo? Arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es esa puerta que nos va a dar acceso a todas las maravillas que Dios tiene preparadas. Esta palabra arrepentimiento tiene significados y hoy vamos a hablar de ella. Una palabra muy trillada en el mundo evangélico y en el mundo cristiano. Una palabra que quizás a muchos no les produzca ningún efecto en sus mentes, menos en sus vidas. Pues esta palabra se va y se llega a utilizar para muchas cosas, pero realmente las personas estarán verdaderamente arrepentidas. O sea, si una persona se arrepiente, ¿qué es lo que viene en consecuencia después del arrepentimiento? El perdón de pecados y la salvación eterna. Sí, ese es el caminito. Tú te arrepientes de corazón y la palabra trae implícita el perdón de pecados. Y eso te otorga la salvación. La palabra arrepentimiento en el griego significa metanoia. Algunos le dicen metanoeo, que es un cambio de mente hacia Dios, que conduce al juicio de uno mismo y de los propios actos. También se habla de arrepentimiento en relación a un cambio de pensamiento y de acción allí donde no hay mal del que arrepentirse. O sea, una persona cuando se arrepiente tiene un cambio de mente, así, en automático. O sea, su mente cambia. Y lo que antes le era deleitoso, hoy se le vuelve aborrecible. O sea, aquello que lo disfrutaba y aquello que lo hacía sentir bien, ahora lo hace sentir mal. Y ve las cosas como las ve Dios. Tiene un cambio de pensamiento. O sea, haz de cuenta que cambia su forma de pensar.
Y entonces, ahora ya no quiere hacer las cosas que antes hacía. Cuando una persona no está arrepentida, ¿cómo son sus pensamientos? La Biblia lo dice en Génesis, de continuo el mal. O sea, su manera es, quiere hacer mal. A veces se hace mal a sí mismo, enviciándose. A veces le hace mal a otros, hablando mal de ellos, murmurando, difamando a las personas, echando mentiras de ellos, robándoles, extorsionándolos. O sea, ese cambio de pensamiento. Jesús predicaba arrepentimiento, pero en el Antiguo Testamento también se predicaba arrepentimiento. Ezequiel 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Pues aquí, esta primera parte, echa por tierra esa herejía que se conoce como el pecado original. ¿Sí? El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. ¿Sí? Porque hay personas que a veces pueden creer todavía en el pecado original. ¿Cuál es ese? Que nacemos con pecado. Y eso no es cierto. Aquí la Biblia es muy clara. El Hijo no llevará el pecado del Padre. O sea, nosotros no tenemos por qué llevar el pecado de Adán. Traemos las consecuencias del pecado de Adán, que son bien diferentes. ¿Sí? ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Pues cuando Dios los expulsa del Edén y empiezan a tener hijos en la tierra, pues nosotros nacemos en la tierra. ¿Sí? Cuando Dios maldice la tierra por causa de él, nosotros sufrimos las consecuencias de esa maldición. Pero no quiere decir que nosotros nacemos con pecado. Y aquí está la clave. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Aquí hablamos de un cambio ¿de qué? De caminos. O sea, cambio de camino. O sea, la persona estaba haciendo lo malo, dice, si se aparta de eso y hace lo bueno, ¿qué le va a pasar a él? Va a vivir. ¿Sí? Por ahí algunos pensarán, entonces es por obras. No. ¿Sí? Para que pase esto, ¿qué tiene que haber? Una convicción del Espíritu Santo en la vida de la persona, o sea, una intervención divina y un verdadero arrepentimiento. Y la persona no confía en sus obras. ¿Por qué? Porque esto no es una obra de una persona, es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Dice la Biblia, ¿mudará el etíope su piel? No. La persona que está acostumbrada a hacer el mal lo va a hacer siempre, a menos que intervenga la acción del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y cuando el Espíritu Santo intervenga en la persona, ¿qué es lo que pasa? Viene convicción de pecados, viene un verdadero arrepentimiento y viene un cambio de caminos. Y entonces el acta de los decretos que os era contraria, ¿sí?, se quita, es clavada en la cruz, es echada a lo más fondo del mar, y entonces en su justicia que hizo, vivirá. O sea, Dios lo perdona.
de sus pecados. Desde el principio Dios manda a los hombres a que se arrepientan. Les dice que dejen sus malos caminos y que obedezcan la ley de Dios, y que Dios va a perdonarle todos sus pecados y todas sus maldades. Un hombre escribió un día en un libro que una persona que está bajo la influencia del Espíritu Santo ve al pecado de una manera diferente a como lo veía antes. Empieza a tener una óptica. Los conceptos mentales cambian y lo que antes le parecía normal, hoy los ve como locura. Y eso lo escandaliza. Y todo esto lo hace a través de una unción o una convicción o una influencia del Espíritu Santo. Entonces aquí ya vendrá la primera pregunta para ti. ¿Tú has tenido un verdadero arrepentimiento? O sea, ¿has estado realmente convicto de pecado por la acción del Espíritu Santo y ves las cosas como las ve Dios? ¿O sigues viendo las cosas a tu manera? Tú te puedes volver una persona moral. ¿Qué quiere decir? Que puedes empezar a obedecer ciertos mandamientos. Te puedes volver una persona moralmente buena, pero eso no quiere decir que te hayas arrepentido de corazón. Tiene que venir una convicción del Espíritu Santo y tienes que ver las cosas como lo ve el Espíritu. Por eso cuando en Romanos 7 veíamos la semana pasada que decía esta persona: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? O sea, miserable de mí, o sea, tú tienes que verte como un miserable. Y mientras tú no tengas esa percepción de ti en este proceso de arrepentimiento, y no me refiero a un proceso de que vas dejando pecados poco a poco, me refiero a que cuando el Espíritu Santo empieza a tener una convicción en tu vida, tú te ves y dices: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, tú te das cuenta de quién eres, y por eso no dudarías en decir, como lo decía Pablo, ¿sí? De los pecadores yo soy el primero. Cuando hay una verdadera convicción de pecado. Y si tú no has tenido esa verdadera convicción de pecado, es porque a lo mejor el Espíritu Santo no te ha convencido. Y si en algún momento te quiso redarguir, como dice la hermana, y te quiso convencer, a lo mejor le pusiste muchos pretextos y muchas justificaciones y no quisiste en ese momento ser influenciado por el Espíritu Santo. Es necesario que entendamos el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. Esta es una doctrina básica del Evangelio, y las personas que van a escuchar el Evangelio es necesario que entiendan qué es arrepentimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy claro el concepto, pues sería imposible que se salven las personas si no se les predica adecuadamente el Evangelio, empezando por el arrepentimiento. Y no solamente eso, en nosotros debe de haber una plena convicción de lo que significa esa palabra en nuestra propia vida. Pues es por nuestro testimonio que muchos van a alcanzar la bendición de Dios. Es nuestro testimonio. Y cuando tú a una persona le digas: yo ya me arrepentí, es porque viviste la experiencia con el Espíritu Santo. Juan 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién se refiere? El Espíritu Santo. Cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado. ¿Te convenció a ti ya de pecado? ¿Realmente ya te convenció de pecado?
Esta es una misión imposible para nosotros. Nosotros no podemos convencer a una persona de pecado. Podemos hacerlo sentir mal. Podemos hacerlo que se sienta como cucaracha. Pero no le podemos traer la convicción a su vida. Esa convicción que lo haga ver a él como un miserable, como una basura. Y a veces las personas quieren evitar eso. Es que no los haga sentir mal. Perdóname, pero no soy yo el que los hace sentir mal, es el Espíritu. Y las personas se tienen que sentir casi al borde del infierno, para que después puedan agradecer lo que Dios les ha concedido. Arrepentimientos es un estado emocional en donde nosotros vamos a experimentar sensaciones que quizás nunca habíamos experimentado. Nuestro cuerpo percibe emociones que son desagradables, pues el Espíritu Santo nos está mostrando lo que hemos hecho. Hechos 2, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron. ¿Qué significa eso? Esta palabra es catanuso, que quiere decir dolor, agitación, emoción amplificada que tuvieron esos hombres al darse cuenta de que ellos habían crucificado a Jesús. Ese es cuando una persona se compunge de corazón, haz de cuenta que lo atraviesa algo y que le causa mucho dolor, agitación, y esas personas en ese momento saben que hicieron lo malo y que lo malo va a traer consecuencias a su vida, consecuencias eternas. Como si un día tú fueras un juez y de repente, por ser una persona ligera, un juez ligero, o tener intereses, un conflicto de intereses, condenaras a muerte a otra persona. Y que después de haberlo matado te dijeran: es que él no era otra persona. ¿Cómo le haces para enmendar el error? Ya no se puede. ¿Sí me entiendes? Imagínate, te pusieron en un lugar de preeminencia para que impartieras justicia, y a la primera de cuentas, lo primero que haces es equivocarte, cometes una injusticia. Y luego te das cuenta que la cometiste no porque te hayan presentado falsas pruebas, sino porque tú no fuiste diligente en observar las pruebas. Y no solamente eso, la persona que era culpable por ahí te ofreció algo a cambio y te corrompiste. Eso es compungirse de corazón. Ellos habían matado al Hijo de Dios y se dieron cuenta de que habían llegado muy lejos. Por su mente pasó toda la historia de Israel, su historia, el judaísmo que ellos practicaban. El Espíritu les mostró la locura que habían cometido. O sea, tanto que esperaron la promesa, el Mesías. Y en ese momento el Espíritu les reveló que a ese Jesús al cual ellos habían crucificado era el varón esperado, de quien habían profetizado todos los profetas, lo más esperado para ellos. Imagínate que les ha dicho: es que tu libertador, el que tú esperabas, lo mataste. ¿Sí me entiendes? Imagínate lo que vino a la vida de esas personas
un sentimiento muy profundo, un dolor inigualable que solamente el Espíritu Santo puede provocar en el alma de aquellos que han sido influenciados por Él. Te platico alguna experiencia y no sé si a ti te ha pasado. Algunas veces yo he tenido pesadillas o sueños terribles en las que de repente en el sueño me veo envuelto en situaciones muy difíciles, terribles. Cuestiones de crimen, de maldades, de drogas, de alcohol. Y en ese momento en mis sueños me pregunto, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Sí? ¿Cómo me veo envuelto en cosas tan horribles? Y en mis sueños pierdo todo: familia, trabajo, libertad. En ese momento en mis sueños llegan momentos de mucho sufrimiento y desesperación. Y en el sueño me pregunto, ¿cómo llegué hasta aquí? O sea, ¿cómo? ¿En qué momento me desvié? Y justamente en ese momento despierto. Así despierto. Y es cuando tú dices, fue un sueño, ¿no? Sí, fue un sueño. En ese momento le agradezco a Dios que haya sido un horrible sueño. Y medito en lo que Dios me ha dado y le agradezco sus bendiciones. Esa desesperación, esa agonía, esa desesperanza debe de venir a la vida de una persona cuando se arrepiente de sus maldades. O sea, así se debe de sentir. O sea, como que lo echó a perder todo. Y ese perdón de pecados debe ser como cuando despiertas, ¿sí? Y que te das cuenta que hay solución a todo eso a través del sacrificio de Cristo. Y es cuando le debes de agradecer a Dios la oportunidad que te da de arrepentirte. Arrepentimiento es una actitud de corazón que se va a manifestar por medio de la obediencia. Es decir, la persona que está arrepentida ha decidido tomar una actitud muy diferente a la que tenía antes de arrepentirse. Y esta actitud lo lleva a realizar acciones en su vida inmediatamente. En el momento en que la persona es convencida por el Espíritu Santo, la persona va a actuar. No se espera 10 años para tomar decisiones, ni espera que un día se le quiten sus pecaditos. En el momento en que una persona es convicta, actúa. Lucas 15, verso 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Sí? He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Actuó. ¿Sí me entiendes? O sea, primero volvió en sí. Quiere decir, fue influenciado por el Espíritu Santo. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Se dio cuenta de su condición, que lo podemos llevar al plano espiritual. La persona se da cuenta de su condición espiritual. Y en ese momento dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso fue aquí, en su mente. Yo creo que mientras le servía de comer a los cerdos, él estaba pensando eso. Y después viene el verso 20, dice, y levantándose, vino a su padre. ¿Qué hizo? Actuó. Volvió en sí, regresó a un estado en el cual vivía anteriormente.
se dio cuenta que se había apartado del bien, que había cometido grandes locuras y que había sido arrastrado por el pecado. Y se da cuenta de esa condición en la cual él estaba. Un judío dándole de tragar a los puercos, cuando los puercos para ellos eran animales inmundos. Y no solamente eso, él quería comer de lo que comían los puercos. O sea, su degradación como persona estaba por los suelos. Había una depravación en el alma de esta persona. Esa condición denigrante, el Espíritu se la mostró. Y su mente lo llevó a tomar decisiones. Y dice que se levantó y vino a su padre. ¿A quién más podía él haber ido? Podía haber ido con su hermano o con un pariente. Pero él decía, no, es que mi padre es bueno. Y aunque me haga como uno de sus jornaleros, eso mínimo voy a tener de él. Lo mismo pasa con Dios. Dios es bueno y Él te quiere perdonar. Y dentro de su perdón, lo mínimo que Dios te dé es suficiente para hacerte feliz, para suplir todas tus necesidades. Pero Dios no es malo. Y cuando dice que su padre lo vio, fue y lo abrazó y lo besó. Imagínate, o sea, ¿qué apariencia tendría su hijo después de haber estado trabajando ahí con los cerdos? De haber estado abandonado quién sabe cuánto tiempo en la miseria. Y seguramente cuando él iba caminando por ahí los demonios le decían, no vayas, te van a rechazar. Pero él estaba decidido a ir a su padre. Y cuando su padre lo vio, dice que fue movido a misericordia. Y no solamente lo besó, lo abrazó, dio órdenes de que lo cambiaran, le puso nuevos zapatos, un anillo, vestiduras limpias. Pero aparte hizo fiesta porque su hijo que se había perdido había regresado. Toda esa acción, ¿quién la hace? Dios. Entonces, si tú llegas a tener convicción en tu vida, no te quedes ahí con pensamientos guajiros, ¿no? Actúa. O sea, el arrepentimiento lleva acción. Y por lo tanto, el arrepentimiento trae consigo el perdón. Es decir, entras a una dimensión diferente a la que había en tu vida. Cuando tú te arrepientes, viene el perdón de pecado. ¿Y qué pasa en tu mente? Se libera de la culpa, de esa culpa que tenías. Solamente eso lo hace el Espíritu. Hechos 5, verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, el arrepentimiento trae implícito el perdón de pecados. No podemos ni debemos de concebir arrepentimiento sin perdón, o al revés, perdón sin arrepentimiento. Tienen que venir las dos juntas, es un paquete. Y cuando viene ese paquete, en automático la persona dice, ese bulto como el del peregrino se desprende, y entonces la persona es perdonado y es libre de pecados. El perdón de pecados, si las personas no se han arrepentido, no sirve.
Si una persona no se ha arrepentido y le dicen, ya es que tus pecados son perdonados, no es cierto. Una complementa la otra. 1 Juan 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué más viene con el arrepentimiento? El perdón y la limpieza. El corazón de los hombres tiende de continuo ¿a qué? Al mal. Bueno, cuando una persona se arrepiente, por eso es tan importante el arrepentimiento, viene el perdón de esos pecados pasados y viene la limpieza de la persona. Ese corazón del cual nacen los adulterios, las blasfemias, las maldiciones, cambia porque Dios lo limpia. Y entonces, ¿qué sale de ese corazón? Los frutos del Espíritu Santo. Por eso es esencial el arrepentimiento. Perdón de pecados es consecuencia inmediata del arrepentimiento. No hay una sin la otra. Y el saber que hemos sido limpios de pecado, que nuestra deuda ha sido saldada por la sangre de Jesús, viene una forma de vida. Entonces, si recapitulamos, ¿qué significa el arrepentimiento? Primero es un cambio de mente y después es un cambio de pensamiento, un cambio de caminos, una actitud, una forma de vida. ¿Sí me entiendes? O sea, no es, por ejemplo, cuando uno dice, es que yo ya me arrepentí, por eso Dios nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí me entiendes? Así de sencillo. Por los frutos los conoceréis. Si tú me dices que estás arrepentido y eres una persona que se enoja, que miente, ¿sí?, que murmura, que es perezosa, pues por los frutos, hermano. ¿Sí me entiendes? Aquí no es que seamos así muy clínicos espiritualmente, decimos, creo que tiene un mal espíritu, ¿no? Ve su vida nada más. Una persona inconstante, mentirosa, floja, enojona, que causa controversias, que a veces dice la Biblia que vuestros rostros testifican contra ustedes mismos. Cuando es una persona así, aunque le eches mucho de la cosecha, ¿no? Aunque le quieras poner sabor, te das cuenta que no hay una vida espiritual que respalde eso. ¿Sí? Y entonces con eso dices tú, no es cierto, esta persona no se pudo haber arrepentido, porque si se hubiese arrepentido, Dios le hubiese limpiado de toda maldad. Y su vida sería una vida de ejemplo, ejemplar. Algunos ejemplos de verdadero arrepentimiento. Mateo 21, verso 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué les dijo Jesús esto a ellos? Porque cuando se les predicaba a los publicanos y a las rameras, se arrepentían y iban y hacían las cosas. ¿Sí te das cuenta la diferencia? A lo mejor tú aquí dices, sí lo voy a hacer esto y esto. Y no vas. ¿Estarás arrepentido? No. Eres emotivo, emocional, pero no te has arrepentido.
Reiteramos, un corazón arrepentido actúa y hace la voluntad ¿de quién? De su Padre. Un corazón no arrepentido, no. Te das cuenta que el arrepentimiento no solamente lleva a convicción, sino que lleva también a acción. La persona hace lo que Dios le ha mandado. Las palabras solamente traen a Él obediencia. El accionar de nuestra mente con nuestras acciones. Lucas 7, verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. La que sigue. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Amas mucho? Seguramente porque Dios te ha perdonado muchos pecados. Pero si tu vida es una vida de poco sacrificio, de poco amor, de poca constancia, de poco celo, de poco fuego, seguramente es porque Dios te perdonó muy poquitos pecados. Pero una cosa sí te lo puedo decir: que el que se siente realmente perdonado ama mucho, independientemente de la cantidad de pecados que Dios le perdone. Amén. Entonces aquí tú tienes que tomar esta palabra y examinarte a ti mismo y ver si tú estás verdaderamente arrepentido. Si tienes un arrepentimiento genuino en tu corazón. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. La palabra se escucha muy sencilla: arrepentimiento. Pero ya cuando la aplicamos conforme a la Biblia,
cuando vemos lo que implica la palabra, ya no nos sentimos como tan calificados. A lo mejor sí, mentalmente deseamos hacer muchas cosas, pero en los hechos no lo hacemos. Nos quedamos a medias. Estoy como medio arrepentido. Bueno, estás como medio salvo. Estás como medio en el infierno. ¿Sí me entiendes? Estás como medio tibio. Le pedí a los hermanos que se subieran a cantar el último canto, porque realmente cuando viene la convicción de pecados, algo debe estar siempre. Debe estar Cristo presente en esos momentos. Ese sacrificio de Cristo cuando una persona viene la convicción del Espíritu a su vida, dice la Biblia que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y que Él te va a llevar a la verdad. Él te va a llevar a Cristo. Cuando tú te das cuenta por medio del Espíritu, de tus pecados, el Espíritu te revela a Cristo, te revela su sacrificio, te revela lo que le hiciste a Dios. Porque cuando Cristo vino a morir por ti. Y entonces, así como aquellos hombres se compungieron de corazón cuando se dieron cuenta que habían matado a Cristo, dice la Biblia que eran como 3,000 los que se convirtieron esa vez. Yo no sé si esos 3,000 lo golpearon, lo escupieron, pero una cosa es clara: a esos 3,000 les vino una convicción y se compungieron en su corazón por lo que habían hecho. ¿Qué hemos hecho? Hemos matado al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Se dieron cuenta que sus pecados habían crucificado a Cristo, que Cristo murió por sus pecados, porque la muerte que ellos tenían que haber sufrido se la cargaron a Cristo. Ellos fueron quienes lo mataron. Y cuando viene esa convicción del Espíritu Santo a tu vida de pecado, te convence también de eso. Tú mataste a Cristo con tus pecados, con tus maldades, con tu tibieza, con tu apostasía de corazón, con tu falta de amor, con tus irresponsabilidades. Con todo eso, tú eres culpable de juicio. Si hubiera estado allí entre la multitud, tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también lavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también no estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor tu frente, buen Señor.
también yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, no tengo que admitir, hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, pensándolo más bien. También yo estaba allí, yo fui el que te escupió y tu costado hirió, pensándolo más bien. Yo fui el que coronó de espinas y dolor frente al buen Señor, pensándolo más bien. Yo fui el que te azotó, yo fui el que la cenó. Espera mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió, pensándolo más bien. Yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor, pensándolo más bien. También yo estaba allí, yo fui el que te golpeó y de ti se burló, pensándolo más bien. También yo estaba allí, yo fui el que te azotó, tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Pídele al Espíritu que te lleve allí, que te haga ver qué tan responsable eres de la muerte de Cristo, que fueron tus pecados, que fueron tus maldades, que fue tu boca quien escupió, que fue tu mano quien atravesó el costado de Cristo, que fuiste tú quien coronó de espinas y de dolor su frente. Fueron tus pecados. Tú eras quien estaba ahí oyéndolo clamar. Tú estabas ahí al pie de la cruz, dejándolo morir, mirándole sufrir. Eras tú. Tú fuiste quien tomó el látigo y le azotó su espalda con una furia. Fueron tus pecados, fueron tus maldades, fueron tus perversiones. Tú fuiste. Que el Espíritu Santo te lleve allí y que te revele qué tan culpable eres, que te muestre qué tan miserable eres, que te muestre la maldad de tu corazón. Si Cristo volviera a venir,
y tú no estuvieras arrepentido, tú lo vuelves a crucificar, porque es tu pecado lo que lo mató. Él tenía que tomar tu lugar, y para que tú lo entiendas, Él te lo tiene que revelar, de qué magnitud era tu maldad, para que Él sufriera todo lo que sufrió por ti. Eso es arrepentimiento, hermanos. Que te des cuenta de lo que le has hecho a Dios. Y si no has tenido esa experiencia, búscala y pídele a Dios que te la dé, porque va a ser imposible que camines si no tienes un corazón contrito, humillado, arrepentido. No importa los años que tengas aquí, no importa como aquel hombre que leyó la Biblia 5 veces, ¿para qué le sirve si no se arrepiente? No importa las obras que hagas, si no te arrepientes, todo lo que haces es en vano, es basura. Piénsalo bien, como dice el canto, piénsalo bien. ¿Quieres caminar con Él? Tienes que asegurarte que te has arrepentido de corazón. Padre, te agradecemos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí en medio de nosotros, revelando a cada uno, Señor, quién es, Señor, descubriendo el corazón, Señor, escudriñando el corazón, Señor, discerniendo los pensamientos, Señor. Solamente tu Espíritu Santo, Señor, puede convencer al mundo, a cada uno de los aquí presentes, Señor, de pecados, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que lo hagas, Señor. Trae convicción, Señor, para que venga un verdadero arrepentimiento en el corazón de las personas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Porque tu palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, tú nos lo vas a dar, Señor. Y eso queremos pedirte hoy, Señor, que traigas una gran convicción a las vidas de las personas para que su arrepentimiento sea genuino, Señor. No queremos el conocimiento mental, Señor, sino el conocimiento espiritual, Señor. El ginosco, Señor. La experiencia de saber que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Señor, y que nos hemos dado cuenta de la magnitud de ellos, Señor. Que fuimos nosotros quienes te crucificamos aquel día, Señor. Que fuimos nosotros, Señor, quien te escupimos, Señor, quien te golpeamos y nos burlamos de ti, Señor. Que hicimos escarnio de ti poniéndote un manto, Señor, una corona de espinas, y te dimos una caña con la cual te pegamos en tu cabeza, Señor, y nos burlábamos de ti, Señor. Fueron nuestros pecados, Señor, quien te crucificó, Señor. Fuimos nosotros, Señor. Por eso, Señor, cuando viene el perdón, Señor, y nos damos cuenta de lo que hemos hecho y las maldades, y te pedimos perdón, Señor, no es de palabras, es de corazón, Señor. Padre, perdónanos. Perdóname, Señor. Y sale del corazón, Señor, no de los labios, Señor, ni es una oración, Señor amado, ya maquillada y arreglada, sino que sale de lo dentro, Señor, de lo muy profundo de nuestro ser, Señor. Y compungidos podemos decirte, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por haberte hecho eso, Señor. Y
cuando nos damos cuenta de la implicación del pecado, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida hay un deseo de no volverlo a hacer más, Señor. Ese es el corazón de un cristiano, Señor. Ese es el corazón que queremos tener, Padre. Ayúdanos tú, Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Amén, Señor.